De qual céu mais você vem? Quiero partir de un concepto que es básico, y es que tradicionalmente la cirugía refractiva siempre ha pretendido corregir el bajo orden, es decir, la esfera y el cilindro, pero es cierto que la posibilidad de la personalización lo que nos abre la puerta es a poder incluir también otros conceptos como la de minimizar la inducción de aberraciones de alto orden. Desde esa perspectiva estamos hablando de la cirugía más avanzada que se puede ofrecer hoy en día con el Axe Zimmer, y lo que pretendemos es ya dar un paso hacia adelante e intentar optimizar la calidad óptica de la superficie corneal, así como también que esto se traduzca en una mejor sensibilidad al contraste y en una mejor calidad de visión por la noche, sobre todo conduciendo, suele ser algo bastante crítico. Entonces, si intentamos clasificar los tratamientos que hay personalizados, tenemos el basado en frente de onda total, que sirve para aquellas córneas normales, es decir, que no están muy altamente aberradas, pero que el frente de onda total exhibe unas aberraciones de alto orden ya medio altas, es decir, por encima de 0,3 micras de RMS total de alto orden. Aquí, lo bueno que tenemos es que estamos personalizando no solo la córnea, sino todo el dioptrio ocular, pero las desventajas que tenemos es que dependemos de unas medidas de adquisición de calidad, por un lado, y por otro lado, que, por ejemplo, el perfil de aberración total que pueda tener una persona con 25 o 30 años se va a modificar porque internamente el cristalino sabemos que cambiará sus aberraciones de alto orden con el tiempo. Luego tenemos aquellos tratamientos basados en topografía corneal. Estos claramente van dirigidos a aquellas córneas que tienen irregularidad, es decir, que intrínsecamente tienen aberraciones de alto orden marcadas. Y ahí sí vamos a obtener una regularización corneal con una consecuente disminución de aberración de alto orden proveniente de la córnea, aunque cuando las córneas son muy irregulares puede ser que disminuyamos el alto orden, pero que la esfera todavía quede por ajustar, porque muchas veces priorizamos el alto orden, pero la esfera secundariamente necesita un ajuste a su vez dependiendo de cómo quede el resultado pasados unos meses. Y por último tenemos la forma más universal, que es aquella que intenta optimizar la ablación, es decir, que el frente de corrección del láser excimer sea lo más optimizado posible, y en ese sentido tenemos en cuenta la esfericidad de la córnea de partida, y lo que intentamos al menos es inducir las menos aberraciones de alto orden posible, sobre todo la esférica, y así intentar el mejor resultado, aunque tiene que quedar claro que no vamos a corregir ninguna aberración de alto orden preexistente significativamente. Al hilo de esto quiero compartir una serie que yo he estudiado, trabajo con el láser excimer X500 y ofrece el tratamiento Custom Q, que lo que permite es, igual que decidimos la esfera y el cilindro, podemos decidir la Q, es decir, la esfericidad con la que luego va a quedar la córnea, que en principio es el objetivo, mantener la que tiene en el preoperatorio la persona. A su vez, esto también admite modulaciones de poder modificar la Q y poder modificar también la zona óptica, etcétera. Entonces, sobre una muestra de 100 pacientes que se repartió en 3 grupos bastante homogéneos de miopía de menos de 3 dioptrías, de entre 3 y 5 dioptrías y de más de 5 dioptrías, con una media de cerca el grupo de más alta miopía de 5,77 en este caso, y con sus respectivos profundidades de ablación, nos podemos preguntar algunas cuestiones básicas. Vale, si realmente el tratamiento persigue mantener la Q preoperatoria, ¿lo conseguimos realmente en todos los casos? La verdad es que solo en las miopías, para entendernos, bajas, por debajo de 3 dioptrías. En aquellos grupos ya de 3 a 5 dioptrías o más, existe una modificación de la Q hacia una córnea menos prolata, es decir, más oblata. ¿Y esto qué traducción tiene en términos de aberración esférica? Depende del diámetro de la córnea, es decir, de apertura pupilar en el que lo estudiemos. Para diámetros de estudio de 3 o 4 milímetros disminuye la aberración esférica en el posoperatorio con respecto al preoperatorio. A los 5 milímetros se queda igual en toda la muestra, y por encima de 5, es decir, en 6 milímetros, aumenta algo la aberración esférica. ¿Y cómo tiene relación esto con los distintos grupos de miopía? En el estudio del 3 y 4 milímetros, todos decrecen por un modo similar.
a los 5 milímetros de estudio, las aberraciones esféricas de la córnea se incrementan solo en el grupo de más de 5 dioptrías y en 6 milímetros no solo son las de 5, sino también por encima de 3 dioptrías que existe un aumento estadísticamente significativo. También podemos, como decía antes, personalizar el diámetro de pupila, el diámetro de zona óptica total con su transición. La transición siempre estuvo planteada a 9 milímetros, pero tomando como referencia la pupila mesópica baja del paciente, distinguimos dos grupos en la muestra. Aquellos cuya zona óptica fue de 6,5 milímetros o menos, o aquellos que fue de más de 6,5 milímetros. Al primero le llamamos zona óptica, entre comillas, pequeña, que no es que sea muy pequeña, pero en realidad es comparativamente más pequeña. Y aquí el estudio, curiosamente, arroja el resultado interesante de que cuando realizamos una ablación customizada con una zona óptica de más de 6,5 milímetros, sí que mantenemos la Q con respecto al preoperatorio, mientras que cuando es menor, esa Q ya se modifica haciéndose una córnea menos prolata, más oblata, que es algo que en realidad no queremos. En cuanto a aberración esférica, en 3 y 4 milímetros ambas zonas ópticas disminuyen la aberración esférica, en 5 milímetros se incrementa solo la de zona óptica menor, la de zona óptica mayor esto se mantiene menor y a 6 milímetros ambas dos ya muestran incrementos estadísticamente significativos. Aunque teóricamente no tienen por qué modificar el coma, sí que es cierto que el coma se incrementa en esos tratamientos a 6 milímetros, cuando se mide a 6 milímetros, y es a expensas del grupo de 5 dioptrías de equivalente esférico o mayor. Con esto, ¿a qué conclusión llegamos? Pues que hoy en día realmente tratamientos sin tener en cuenta una mínima individualización o personalización de la asfericidad de la córnea no se deberían realizar porque son altamente inductores de aberraciones. Lo mínimo que tenemos que hacer es partir de un tratamiento optimizado desde un punto de vista del perfil de la ablación, y ahí cuanto mayor zona óptica hagamos, incluso por encima de 6,5 milímetros y permita a la córnea del paciente, mejor calidad de visión vamos a obtener. Aquellos tratamientos basados en frente de onda serán útiles cuando la aberración de alto orden total del ojo sea elevada o en miopías por encima de 5 dioptrías, y tratamientos basados en topografía solo se deben reservar a córneas con un astigmatismo irregular alto. Para finalizar, ¿cuál es el futuro? Pues el futuro de la personalización provendrá, y que ya hay aparatos que lo incorporan, de una personalización en el trazado de rayos, y sea ese el elemento guía, es decir, siguiendo la ley de Snell de los rayos según pasan por las distintas interfases ópticas del ojo, así como también el poder modular los patrones de ablación teniendo en cuenta aspectos que ya nos puede proporcionar la IA sobre patrones de cicatrización corneal. Muchas gracias por la atención.